Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Número 3, vemos acá que en el orden de los eventos, y lo acompañaban entonces Sópater, primera lámpara, hijo de Pirro de Berea, de los tesalonicenses. Número 2, platicamos Aristarco, ¿verdad? Y hoy tenemos que hablar un poquito y avanzar acerca de Segundo. Segundo es otra lámpara encendida en el lugar santísimo. Vemos que el nombre Segundo, que no es una posición, sino que vimos que el nombre era como tal Segundo. Ese Segundo en el original también la palabra significa segundo. O sea, no es nada más el nombre como tal, sino que cuando se habla acerca de Segundo, el que aparece encendido allá en el aposento del Espíritu, Segundo nos habla de lámparas que no necesitan necesariamente ser preeminentes. Es decir, no son hombres y mujeres que necesiten, porque usted sabe que muchas veces a lo largo de la vida, dependiendo de los traumas recibidos, muchas veces, ¿verdad? O a veces el mismo carácter provoca que de alguna manera uno siempre quiera sobresalir en absolutamente todo. Y la Biblia nos habla a nosotros, amado hermano, acerca de un varón de Dios que pertenecía a la casa del Señor, que amaba ser siempre el preeminente sobre todos. Ahora, cuando la Biblia nos habla de Segundo, nos habla no solamente de un nombre y de una posición. Es decir, Segundo es aquel hombre o aquella mujer, amado hermano, que de alguna manera se ubica en su posición dentro del Evangelio. Usted deberá de saber que uno de los problemas que nosotros como pastores muchas veces solemos tener en medio de las congregaciones es cuando se establece un liderazgo y hay mucho líder que tiene características muy similares. Eso no solamente sucede en las iglesias, eso sucede en las compañías, eso sucede en las empresas, donde de alguna manera provocan que la gente tenga competencias entre sí para tratar de ir viendo su ubicación y su posicionamiento dentro de las compañías. Ahora, a nivel de compañía, pues qué bello, o a nivel de competencia, poder ser uno el número uno. Pero cuando hablamos del Evangelio del Cristo de la gloria, amado hermano, una de las cosas a las cuales el Evangelio nos motiva es a no tener altivez en el corazón. Entonces, cuando la Biblia nos habla acerca de Segundo, nos está hablando de hombres y mujeres que saben su posición dentro del reino de Dios. Es decir, Job en el capítulo 41, usted lo tiene en pantalla, dice: desafía a todo ser altivo, él es rey sobre todos los hijos orgullosos. Usted sabe que quién es el padre del orgullo y el padre de la mentira: Satanás. Jehová lo reprenda. Entonces, una de las cosas a las que nos motiva, Segundo encendido en el aposento del lugar santísimo, es al no tener orgullo y no querer tener la preeminencia y ser el mejor siempre en todo. Usted sabe que cuando, por ejemplo, un niño a lo largo de su vida recibe un maltrato en su niñez, donde recibe de alguna manera alguna imposición de menosprecio, eso muchas veces obliga, y eso a veces uno lo entiende y lo conoce, otras veces muchas oportunidades lo ejercita nada más por ejercitarlo. Y es donde yo no sé si usted ha conocido personas, ¿verdad?, que a lo largo de la vida uno va entendiendo que de alguna forma son atrofias que se van obteniendo, donde hay personas que no toleran ser número 2 o número 3, sino que siempre quieren ser los número 1 en todo lo que hacen. Y yo creo que querer ser número 1 es bueno en cierto nivel, pero cuando ese nivel de querer tomar la preeminencia en todo y querer ser el mejor en todo, que es bien delicado, que eso es bien delicado, porque mucho de lo que el mundo nos vende es que nosotros tenemos que ser los primeros en todo.
Pero cuando vamos a nivel del evangelio, vemos que aquel hombre y aquella mujer que en ciertos aspectos de su vida siempre necesita tener la preeminencia sobre todos, regularmente termina siendo una persona con orgullo en su corazón. Estaba Luzbel, amado hermano, allá en la preexistencia, y dice la Biblia que Luzbel quiso ser semejante al Elyon. Entonces el orgullo se instaló en su corazón. Entonces, cuando la Biblia nos habla de segundo como lámpara, parte del aposento del lugar santísimo, eso nos habla de hombres y mujeres que han sido edificados en su vida con un propósito: aprender que el primero siempre en todo es nuestro amado Señor. Mire lo que dice tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, viene aquí el sustento con la palabra de lo que le estoy procurando explicar. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta hacer, ¿qué dice ahí? No segundo, primero. Y alguien me diría: pastor, pero no es malo ser el primero cuando uno compite, no es malo ser el primero cuando uno ha obtenido un lugar basado en su esfuerzo. Eso depende mucho del espíritu con el cual las cosas se realicen. Porque hay personas, amado hermano, que entran en el nivel de frustración cuando no son nombradas las número uno. Y la Biblia dice que cuando uno quiere ser el número uno en todo, cuando lo vemos desde la perspectiva no positiva sino negativa, a nivel de Diótrefes, dice la Biblia que se oponía a los apóstoles, queriendo ser el primero dentro de la congregación y dando órdenes dentro de la congregación. Entonces vemos que la actitud, Julito, de la altivez o la actitud de querer ser el mejor en todo es relativo. En las cosas de Dios es preferible ser segundo. Y una de las cosas que siempre hemos aprendido, ¿por qué? ¿Por qué segundo? Porque el primero siempre lo tiene que tener el Cristo de la gloria en nuestro corazón, amado hermano. Entonces, cuando segundo aparece en el aposento del Espíritu Santo, nos habla de hombres y mujeres que tienen un corazón moldeado y que, no importando su posición social, no importando su condición intelectual o aquello que les presenta dentro de la sociedad como una posición superlativa, utilizan esa posición superlativa, amado hermano, para poder hacer sentir hacer sentir menor a las personas con las que interactúan. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, un hijo de Dios, habitante en el lugar santísimo, es decir, un hombre, amado hermano, que se mantiene en oración y en relación en el aposento alto del Espíritu Santo, usted jamás va a encontrar en su corazón un ápice de altivez. Nunca. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer que habitan en el lugar santísimo, que están en el ¿cuál le podría decir? Que está ubicado en ese nivel de relación con Dios, siempre va a entender, amado hermano, que Él es nada más un instrumento por parte de Dios. Recuérdese que fue la altivez la que provocó que Luzbel fuera bajado de los cielos. Entonces el hombre del lugar santísimo no tiene altivez. ¿Por qué? Porque aprende a reconocer a todos como una creación por parte de Dios. Entonces yo sé, mire, pues aquí es donde empieza la autoevaluación. Yo sé, mire, quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos queremos ser lámparas del aposento alto del Espíritu? Si tú y yo, aquí es donde tenemos que evaluar nuestra vida. Si yo soy una lámpara encendida o tengo lámpara encendida del lugar santísimo, soy un hombre que no tiene problema de autoridad. Si usted tiene problema de autoridad, regresando a la paternidad, si yo tengo problema de autoridad, voy a tener problemas paternos. Voy a tener problemas con el pastor, y no porque el pastor tenga un enfrentamiento, sino porque ya traigo algo albergado en mi corazón que necesita ser restaurado para no tener confrontación de tipo autoridad. Entonces, si soy un hombre del aposento del Espíritu, soy un hombre que sabe reconocer, soy una mujer que sabe reconocer autoridad, número uno. Número dos, si soy un hombre o una mujer habitante del lugar santísimo,
Como bien vimos, soy un hombre que sabe edificar una oikía. Diga conmigo, por favor, oikía. Esa palabra oikía nos habla de una casa espiritual, no una casa natural. Entonces, cuando hablo de oikía, hablo de edificar con aspectos espirituales. Mi casa. Yo no puedo decir, Señor, venga en avivamiento sobre mi vida, Padre, yo quiero tener una mejor relación contigo, Espíritu Santo, cuando soy un hombre insujeto, cuando soy un hombre que no sabe obedecer las instrucciones dentro de casa. Y vemos acá cuando siempre quiero tener preeminencia en todo dentro de la iglesia o en los lugares donde yo me muevo. No sé si me doy a entender. Es bueno que usted sea número uno, humildemente, y que reconozcan, amado hermano, lo que Dios le ha dado, pero que lo manden a traer. No que usted se coloque, porque dice la Biblia que cuando uno va a una reunión y se coloca en las primeras filas, tiene que evaluar si no es posible que alguien venga desde adelante y lo lleve hasta atrás y le diga: este no es tu lugar. No sé si alguien se recuerda de esa porción de la escritura. Mejor siéntate hasta atrás, para que cuando te vean te digan: ven, tú eres de los importantes, ven para adelante, no al revés. ¿Por qué? Porque una de las actitudes de un hijo de Dios conforme al nivel del Espíritu Santo es que sabe, amado hermano, ser humilde en todas sus actitudes. Es aquí donde la situación ya se torna un poco difícil. Empezamos a entender, tal vez con un poco más de relevancia, que no es lo mismo ser un cristiano de atrio que ser un cristiano del lugar santísimo. En el cristiano de atrio usted todavía encuentra problemas de paternidad. No saben reconocer todavía la autoridad del ministro, ni saben obedecer la instrucción del pastor. Se entiende, están en el atrio, van en el proceso de crecimiento. Pero para aquellos que ya tenemos un tiempo de caminar en el Señor y que nuestro nivel de relación tiene que ir en la dimensión del Espíritu, tenemos que ser hombres con reconocimiento de las tres paternidades. Tenemos que ser hombres que aprendamos a edificar nuestra casa en la línea del Espíritu, de la oikía. Y tenemos que ser hombres que aprendan que la altivez en el corazón no tiene cabida. Entonces empezamos a observar que ser una lámpara encendida del lugar santísimo requiere esfuerzo. Y no es únicamente no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre, porque el congregarse eventualmente es la costumbre del atrio. Tú que vienes eventualmente a la iglesia, vienes un domingo, te desapareces 2, vienes un domingo, te desapareces 2 meses, de pronto vuelves a aparecer. Tú tienes una costumbre de atrio y te la tienes que quitar, aunque no digas amén. Dios es bueno, amado hermano. Paternidad, edificación de una casa espiritual, de una oikía. Cuando le hablo de casa, no estoy hablando de levantar casa. Le estoy hablando de edificar, de colocar cimientos, de colocar puertas, de colocar ventanas espirituales que resguarden la integridad de aquello que está de alguna manera depositado en medio de esa oikía. Entonces vemos acá que la altivez no era de Dios. ¿Por qué? Había un hombre llamado Diótrefes. Mire qué quiere decir Diótrefes. Ese aparece en 3 de Juan capítulo 1 versículo 9. Mire qué quiere decir Diótrefes: alimentado por Zeus o Júpiter. Dice el diccionario bíblico evangélico, el nombre aparece también en la literatura. Líder cristiano de autoridad en una iglesia desconocida, que dice que aspiraba a tener el primer lugar. ¿Habrá alguien aquí que quiera ser el número 1 entre todos? Mire, cuando aparece un hermano, él predica, él recoge la ofrenda, él sabe tocar todos los instrumentos, teclado, batería, violineta y hasta los instrumentos que no tenemos en la iglesia sabe tocar. Es diácono, cuida, danza entre los varones, y si usted necesita algo no deja que nadie lo haga, él nada más, él es el mejor siempre. ¿Sabe que se tiene a veces cuidado cuando hay hermanos que se acercan con mucho servilismo? Porque siempre quieren ser los mejores en todo. Entonces yo no me aparto de ser un hombre de bendición para Dios. Pero cuando donde yo estoy siempre yo tengo que ser el primero en todo, ahí hay un espíritu operante. Y ese espíritu no es de Dios. Porque el espíritu que tiene que tomar preeminencia sobre todos es un espíritu
al estilo de Diótrefes. Características de Diótrefes, dice la Biblia que rechazaba la doctrina apostólica. ¿Quién me hace favor, hermano? Necesito ir a traer 100 sillas a la zona 13. ¿Quién me hace favor? Yo, pastor. Y ahí va el hermano. Ala, muchas gracias, Dios te bendiga. ¿Y será que? Pero necesito también ir a traer yo, hermano. Y ahí va el hermano. Y al inicio, para uno de ministros es especial tener a alguien así. Pero cuando uno empieza a ver que aparece como el primero en todos los lugares y el trato con sus hermanos no es muy coloquial, uno tiene que aprender también incluso a definir y a ubicar donde hay espíritus o donde hay diótrefes colocados en medio de la congregación. Esos diótrefes tienen características, se oponen a la doctrina. Esos son los hermanos que alguna vez uno encuentra en medio de las congregaciones que dicen, eso que está enseñando el pastor no es así. ¿Usted alguna vez se le ha acercado a algún hermano en la iglesia diciéndole, eso que está enseñando el pastor no es así? A mí me lo enseñó mi apóstol hace 50 años que no era así. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, cuando hay hermanos que quieren tomar preeminencia en todo, ahí hay una luz encendida. No es lo mismo ser un hombre servicial que ser el único que puede hacer absolutamente todo dentro de la congregación. Por eso, en Cristo Jesús, diga conmigo, en Cristo Jesús es mejor ser segundo que primero. Porque cuando nos habla del primero, nos habla del que quiere tener preeminencia, del que tiene que estar en todo. Si yo no dirijo la alabanza, no fluye el Espíritu de Dios. Si yo no predico, no hay rema de Dios. Hacete para un lado, te voy a enseñar cómo se toca la guitarra. Cuidado, cuidado. Uno no los ve porque son espíritus, pero están operantes a través de las actitudes en medio de nosotros. Muchas veces, y le digo en medio de nosotros porque es fácil decir es el hermano, no, pero muchas veces no vemos cuando somos nosotros mismos los que estamos actuando de esa manera. Entonces, ¿qué nos enseña segundo en el aposento del lugar santísimo? Humildad. Un hombre del Espíritu es humilde. Y si no es humilde, es bien sencillo, no es del Espíritu. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Mire lo que dice acá acerca de Diótrefes. Así es como concibe a Diótrefes la historia. Persona refractaria, es decir, causaba problemas en medio de la congregación. De desmesurada ambición, que se negaba a reconocer al anciano Juan. Por eso le digo, no reconocía la autoridad apostólica en medio de la iglesia. Lo atacaba públicamente. Eso que dice el pastor, eso no es así. Eso que el pastor está enseñando allá, yo lo enseño diferente. Eso que el pastor está diciendo, eso ya pasó de tiempo. O sea, cuando usted empieza a encontrar personas así, amado hermano, usted tiene que saber que muy probablemente es un diótrefes en medio de la congregación. Pero no yo. No sé si me están dando a entender. Todos pueden menos yo. Prohibía la recepción de sus adherentes. Es decir, cuando venía gente nueva a la iglesia, se encargaba de sacarlos. Mire lo que dice. Ya sea mediante excomunión formal o por violencia física. Excluía a quienes lo recibían. Esto está narrado en Tercera de Juan. Aunque la intervención personal del anciano sería finalmente decisiva. Y eso es donde ya Juan lo pone en orden y le dice, aquí la situación no va a ser así. Pero ¿hacia dónde quiero ir? Más que en la escritura de la historia bíblica. El entender que uno de los elementos que tenemos que tener encendidos en nuestro interior espiritual para reflejar en el lugar santísimo esa relación con Dios, es aprender a no tener altivez ni querer ser o creernos que somos la última Coca-Cola del desierto, amado hermano. Cuando nosotros tenemos altivez, vamos en proceso de formación, pero si somos hombres que habitamos en la dimensión del aposento del Espíritu Santo,
un hombre y una mujer de Dios que habita en el aposento del Espíritu Santo no tiene ya esa envergadura de altivez colocada en su corazón. Entonces empezamos a ver que ser habitante del lugar santísimo es mucho más requiriente que tan solo venir el día domingo a la iglesia. Mire lo que dice acá. Número 4, cuarta lámpara, gallo, con Y. Característica de un hombre que habita en el lugar santísimo. Es una lámpara que dice acá, mire, ese nombre gallo en el original significa alegría o felicidad. Lámparas que transmiten felicidad, alegría, es decir, otra de las características de un hombre del lugar santísimo es que no tiene amargura en su corazón. ¿Usted conoce cristianos amargados? ¿Alguna vez a lo largo de su vida usted ha visto cristianos amargados? Podrán ser hermanos en la fe, no hay problema, pero muy seguramente no habitantes del lugar santísimo, ni alguien que acostumbre a levantar oración desde un aposento alto de Espíritu Santo. Mira lo que dice Proverbios capítulo 17 versículo 22. Porque es importante tener encendida la lámpara de gallo, amado hermano, en el lugar santísimo. Porque cuando esa lámpara está encendida, es decir, cuando hay un reflejo de vida a través de esto, vemos hombres y mujeres que son libres y felices en su vida. ¿Por qué? Porque el corazón alegre, dice la Biblia, es buena medicina. Pero el espíritu quebrantado, ¿qué dice? Seca el espíritu. El espíritu quebrantado seca el espíritu. Porque hemos aprendido a la luz de la palabra que cuando la Biblia nos habla acerca de huesos, nos habla de espíritu. Cada vez que usted encuentra huesos descritos en la palabra, muy seguramente alguna enseñanza acerca del espíritu le está dando. Y acá nos muestra a nosotros que un espíritu quebrantado, amado hermano, seca el espíritu. Quiere decir que los quebrantos, que los problemas, tarde o temprano pueden llegar a alcanzar la dimensión de partirlo a uno, amado hermano, en medio de la problemática. Mire, esta es la versión King James. Corazón alegre es buena medicina. La palabra que traduce alegría, que es la palabra Mary, que está acá en Proverbios 17:22 en la versión King James, nos habla acerca de alegría, de alegre, de contento, de gozo y de regocijo. Quiere decir que el hombre que es habitante de la dimensión del lugar santísimo, amado hermano, no anda con quebrantos, ni anda triste, porque sabe que el gozo del Señor, dice la Biblia, es su fortaleza. Entonces el hombre del lugar santísimo, no le estoy diciendo que no va a tener problemas, pues claro que sí. Dice la Biblia que en medio de prueba y tribulación es necesario que la iglesia ingrese al siglo venidero. O sea, los problemas no nos los vamos a quitar, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza en medio de la adversidad. Entonces yo reconozco y sé que tengo encendida la lámpara de gallo, amado hermano, aunque estoy pasando el Niágara en bicicleta, la situación se tornó bien negra, bien difícil. La cuestión está, amado hermano, pero hay gozo en el corazón. Me quitaron el trabajo, pastor. Ay, papito, y sí, hombre, ¿y sabe qué es lo peor, pastor? ¿Qué? Que no me van a dar tiempo. ¿Y cuánto tiempo trabajaste en esa empresa? Pues ahí trabajé 42 años, pastor. A usted y a mí nos da un infarto. ¡Ay! 42 años. ¿Y qué puesto tenías? Era gerente. ¿Cuánto ganabas al mes? Una cantidad de ahí X, un gerente. 30 va. Dejémoslo. Choquita. Por 40. No le vamos a poder dar su tiempo. Un cristiano de Atria, amado hermano, inmediatamente ahorita me voy con el Ministerio de Trabajo y voy a ver, aquí le voy a enseñar de qué lado más la iguana.
El hombre de Dios dice: no, hombre, vamos a orar. Es la diferencia del teatro y del lugar santísimo. Vamos a orar, pastor. Mijo, pero es toda tu vida, es tu patrimonio el que estás dejando. Sí, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Y usted tranquilo, el Señor pelea por mí. Esos son cristianos extraordinarios, amado hermano. Porque el gozo del Señor, mire la otra palabra que traduce también alegría, la palabra yatab, quiere decir sano, hermoso, feliz, exitoso. Mire, amado hermano, agradar, alegrar. Color rojo, tal vez un poquito las diferentes, contento. Y sobre todo la última que le dejé ahí abajo, prosperidad. O sea que también la condición interna del corazón de nosotros muchas veces denota los niveles de prosperidad que podemos alcanzar. ¿Cuántos cristianos alegres y felices sabemos en esta casa? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el gozo del Señor, cuando vengan los problemas, goces en el Señor. Mire, el Señor tiene control de todo. Yo le decía a una persona hace unos días: pídele al Señor, ejercita tu fe. A la semana regresas: siempre sí me respondió el Señor. Bueno, ya te vas dando cuenta que en las últimas 2 oraciones que has hecho te ha respondido Dios. ¿No te diste cuenta? Sí. Bueno, entonces tienes que saber que el Señor te escucha. ¿Cuántos están seguros que Dios les escuche en su corazón? El gozo del Señor. Entonces, si tú eres, ¿cuántos hombres del lugar santísimo declaramos acá? No se vale la amargura en tu vida. Haga así, mire. Como que fuera el Guasón, amado hermano, aunque sea dibujada la risa, pero si es del lugar santísimo, usted es un hombre alegre. Eso dice la Biblia, que si usted es habitante del lugar santísimo, usted tiene una lámpara encendida, que es la lámpara de Gallo, y es la lámpara de la felicidad, la que le trae gozo, la que le trae alegría, la que le trae fortaleza, porque el gozo del Señor es mi fuerza. Aunque pases en valle de sombra y de muerte, el Señor te saca adelante, amado hermano. ¿Puedo preguntar algo? ¿Habrá alguien aquí que alguna vez haya tenido un problema en su vida? Levante su mano. ¿Va que sí? Le regalo unos, pastor, si quiere, dice allá Moisésito. Ya te oí la risa, Moisés. Pero usted sabe que todos esos problemas son los que lo formaron. Usted no es quien es, sino es a consecuencia de todas las vicisitudes atravesadas. Eso le han dejado un acervo, un conocimiento. Y lo bueno pues también. O sea, a veces uno quiere todo lo bueno, pero no quiere todo lo malo, sin saber que todo lo malo es lo que verdaderamente lo forma a uno. ¿Cuántos cristianos alegres sabemos hoy acá? Así que la próxima vez que usted diga que es un cristiano del lugar santísimo, no tenga la cara así, mire, de marañón. Ríase. Ahí vamos para adelante. Así mero. Mire lo que dice esta versión: el corazón alegre. ¿Quiere? ¿Cuántas siervas de Dios bellas hay esta mañana? Aleluyita, usted está feliz. Porque dice la Biblia que el corazón alegre. Usted ha visto que a veces usted se levanta y le mira el rostro a su esposo, a su esposa, y dice: qué bello amaneciste, mi amor. Pero muy seguro la condición de su corazón es alegre. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mire esta versión que dice: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos, seca el espíritu. Cuando nosotros hablamos, amado hermano, acerca de la quinta lámpara que aparece en el orden de los eventos, ahí aparece Timoteo. ¿Cuántos sabían que Timoteo es lámpara? Timoteo tipifica también una lámpara dentro del contexto de la palabra. Timoteo quiere decir amado de Dios. Un hombre del lugar santísimo, una mujer del lugar santísimo, es un hombre que reconoce el amor de Dios sobre su vida y refleja
el amor sobre su vida. Y una de las cosas que tenemos que aprender en esta dimensión es que el hombre que habita el lugar santísimo es un hombre que sabe manifestarse en la plenitud del amor. ¿Cómo así, hermano pastor? Tú sabes que existen diferentes tipos de amor dentro de la Biblia. Ya hemos procurado enseñarlo a la luz de la palabra. Está el amor filial o el amor filein, que es el amor fraternal. Amor de una persona que depende de otra mayor. Y dice acá, mire, relativo a un hijo, cariño o al afecto. Ese amor es lo que se conoce como el amor filial. Alguien en esta semana me decía, mire, ¿y será que el amor muere? ¿Usted qué diría si le preguntan si el amor muere? Por ahí va la cosa. Porque para responder la palabra, si el amor muere, tenemos que preguntarnos cuál de todos estos amores. Porque el amor de Dios nunca deja de ser. Por eso es que separamos el amor filial. Tome nota, que un hombre, habitante del lugar santísimo, sabe diferenciar y dar amor en las diferentes facetas de su vida. Es decir, se ama de diferente forma a un hijo que como se ama a Dios, evidentemente, a como se ama a una esposa o a un esposo. Entonces, si el amor muere, no es cuestión de canción. El amor muere dependiendo, habría que buscar en el contexto de la palabra qué tipo de amor sí muere, porque hay amores que sí mueren. El de Dios, que es eterno, ese nunca deja de ser. Entonces aquí tendríamos que entrar en esa disyuntiva. Mira, entonces está el amor ágape, que es el amor a Dios. Eso es lo que le preguntaba el Señor a Pedro. ¿Se recuerda usted? ¿Cuál era la pregunta del Señor a Pedro? Pedro, ¿tú me agapeas? Yo te fileo. Pedro, ¿tú me agapeas? Señor, yo te fileo. O sea, el Señor le estaba preguntando, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le respondía, yo te quiero. Para que lo entendamos en la paráfrasis en español. ¿Me amas? Te quiero. Imagínense qué feo es, hermano. Usted llega con su esposa o su esposo, mi amor, te amo. ¿Y tú me amas? Sí, yo te quiero. Porque ahí decía aquel cantante que amar y querer no es igual. Así decía, no sé quién era, ¿verdad? Alguna vez en algún lugar en el planeta Tierra, me acuerdo haber oído que alguien dijo es así, ¿verdad? Entonces un hijo de Dios del lugar santísimo sabe separar. Una mujer del lugar santísimo no le va a reclamar al marido por la atención y el cuidado que tiene. Es que amas más a tus hijos que a mí. El hombre espiritual sabe que primero se ama a la doñita y después a los hijos. Ese es el orden de Dios. Tú, tu esposa y después tus hijos, si bien les va. Quiere decir que el hombre de Dios del lugar santísimo sabe manifestar amor en todas sus dimensiones. No se ama igual a un padre, a como se ama a un cónyuge, a como se ama a un hijo, a como se puede amar a un ministro, pastor. Ese tipo de amor se conoce como amor stergain. O sea que el amor que usted profesa hacia mí es muy diferente al amor que profesa a su esposo, a sus hijos. El amor stergain es un tipo de amor que se da de un pueblo hacia un líder y no se puede mezclar ese tipo de amor y ese tipo de relación. Usted ama a su pastor, yo lo amo, sí. ¿Y cómo lo ama? Con amor stergain, que es un amor de reconocimiento a una autoridad. Entonces hay que separar eso.
¿Sabe por qué se lo digo, amado hermano? A veces hay hermanos que se invierten mucho en la obra y las doñitas le dicen: ¿sabes qué? Llévate tu catre para la iglesia, anda, vivite allá con el pastor. Porque aman la obra, amado hermano. Mire, amor de afecto familiar o de un pueblo hacia un gobernante, entiéndase, un ministro. De ahí que la iglesia no es una entidad, sino que es una familia. Entonces el hombre del espíritu sabe colocar cada relación en el nivel de Dios. Por eso es que un padre no le puede decir: es que vos amás más a tus hijos que a mí. No debiera de existir ese desfase. O cuando el esposo le dices: lo que pasa es que vos amás más a tu mamá que a mí. Amás más a tus padres. ¿Cuántos varones aman más a sus padres que a su esposa? Levánteme su mano. No, ¿verdad? ¿Sí? Madrecitas lindas, se les ama, pero se ama más al cónyuge. Y si usted ama más a su madre que a su cónyuge, tiene que reordenar sus prioridades. Entonces Timoteo es amado por Dios. Eso nos habla que otra de las cualidades del que habita en el aposento del lugar santísimo es un hombre que sabe manifestar amor de Dios en cada una de las facetas donde le corresponde ejercitarlo. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Cuando se ama más a un hijo que a una esposa, hay problemas. Cuando se ama más a una madre que a una esposa, hay problemas. Cuando se ama más a la familia que a una esposa, entiéndase, un cónyuge, hay problemas. Por eso es que alguien que es un hombre y una mujer que habita en el lugar santísimo sabe separar, Timoteo, amado por Dios, sabe separar los niveles relacionales. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Avancemos entonces en esto. Número 6, quiero terminar hoy las 7 lámparas para poder avanzar. Tíquico, mire, no tísico, no, tíquico. Afortunado. Mire lo que dice acá. Pablo se refirió a Tíquico como su amado hermano y fiel ministro, dice acá, mire, y coesclavo con el Señor. Colosenses capítulo 4 versículo 7. Entonces esta lámpara nos habla a nosotros acerca de niveles relacionales, amado hermano, de servicio. El hombre del lugar santísimo sirve a Dios. Diga conmigo, el hombre del lugar santísimo. Cuando estoy hablando de hombre, estoy hablando de género, por favor. No estoy dejando fuera a nuestras amadas hermanas. Dice la Biblia, ¿por qué le estoy hablando de un nivel relacional de servicio con Dios? Dice la Biblia que Tíquico fue compañero de Pablo en su primera prisión en Roma. ¿Quién fue Tíquico? ¿Quién fue el afortunado? Fue aquel que llevó el mensaje de las cartas a los Efesios. Ahí están las escrituras donde usted puede encontrar esa referencia y ese predimprenta. Y dice acá, Pablo dijo a Tito que le enviaría ya sea a Artemas o a Tíquico. Mire, Tíquico habría de ser un reemplazo de Tito por los problemas que estaban teniendo en el evangelio en Creta. ¿Hacia dónde quiero ir con esto? El hombre de Dios del lugar santísimo sirve a Dios en todo momento. Aprende a reconocer su llamamiento en Dios. Por eso, mire, esto no sucede en el atrio. Esto no sucede en el lugar santo. Esto sucede en el nivel superlativo de relación con el Espíritu Santo. Y eso acontece en el aposento de la relación con el Espíritu, en un nivel superlativo de oración y en un nivel superlativo de relación con Dios. Entonces el hombre del lugar santísimo no le es difícil servirle a Dios. No hay oposición, no hay contradicción, no hay limitantes. ¿Por qué? Porque ya entiende que su nivel relacional con el Señor es un nivel de doulos. Y dice la Biblia que doulos es lo que nosotros conocemos como esclavos por amor.
Entonces tome nota que para poder yo ser una lámpara encendida del lugar santísimo tengo requisitos por parte de Dios. Avanzando en esta línea, mire, Tíquico estuvo con Pablo durante su segunda prisión, estuvo en la primera y en la segunda prisión. O sea, sufrió juntamente con el ministro. Quiere decir que para poder tener un llamamiento genuino en Dios, muchas veces es necesario sufrir juntamente con el ministro las situaciones y las circunstancias que se están pasando. ¿Por qué Tíquico es afortunado? Tíquico fue formado en medio de las prisiones. Que eso es algo bien interesante de también de aprender a ver cómo un hombre puede parir en medio de sus tribulaciones y en medio de sus pruebas. Y usted sabe que siempre que llegamos a este punto, yo siempre llego a esta disyuntiva. ¿Cómo alguien encarcelado puede proveer libertad a otros? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar eso? ¿Qué pensarías tú? ¿Será que una persona en cárcel puede engendrar hijos a la libertad? Ahí estás. En lo natural tal vez no, pero hay ciertas cosas que rompen el parámetro de lo natural y de lo espiritual. Los hijos son una de ellas. Porque Pablo, estando en prisión, parió hijos espirituales. Lo que le voy a decir a continuación se lo quiero decir a sus oídos circuncidados. Quítele toda carnalidad. Pero hay hijos espirituales que son formados incluso en la debilidad de su ministro. O sea, es decir, siendo el ministro tratado, siendo formado, siendo, amado hermano, como cuando el Señor toma una vasija y le da forma. Usted sabe que eso no es sencillo. Cuando el Señor trata la vida de uno como a una vasija en medio de horno, es situación complicada. A veces llora uno, amado hermano. Pero Pablo dice que estando en medio de sus cárceles, Tíquico fue uno de sus hijos espirituales. Y juntamente con Pablo atravesó sus dos cárceles. Mire, a mí me enseñó algo muy delicado, que definitivamente lo tiene que entender alguien que tiene conocimiento y tiene crecimiento espiritual. Por favor, si no, le puede causar confusión. Pero el Señor me dijo, aún en medio de tu debilidad, yo me engrandezco en medio de la vida de mi pueblo. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Pues aunque tú seas bagre, yo sí me voy a enseñorear y me voy a engrandecer en medio de mi pueblo. ¿Por qué? Porque muchas veces en mis cárceles Dios bendice a las personas. No por mí, porque usted y yo estamos lavados, amado hermano. Pero la grandeza de Dios provoca que hijos espirituales, y uno dice, ¿cómo puede Dios hacer esto? Pero es Dios, Él hace como quiere. Ahí estaba Pablo y Silas. ¿Cuántos se acuerdan de Pablo y Silas? ¿Qué nos enseña a nosotros la historia acerca de Pablo y Silas? ¿Alguien que se recuerde, por favor? ¿A dónde lo alababan? Eso me enseña a mí que aunque yo como ministro tenga debilidades y tenga pie de barros, que sí los tengo, el Señor se engrandece en medio del pueblo por su gracia, su bondad y su misericordia. Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Tremendo eso, ¿verdad, hermano? Porque cualquier persona diría, no, si este está en la cárcel, ¿cómo puede? Pero Pablo y Silas cantaban. Y cantaban coritos y las cárceles se abrían. Eso quiere decir, veámoslo desde la perspectiva analítica. Ahí estaba Pablo en una cárcel. Para ti, para mí, ¿qué puede ser una cárcel?
Un proceso, dice el hermano allá atrás. Una enfermedad, un descontento, una pérdida, perdón, tristeza. Todo aquello que nos limita y que muchas veces nos tiene cabizbajos, meditabundos y que nadie me quiere, todos me odian, mejor me echo la porra, o mejor me echo la porra yo solito. Eso no es así, hermano. Dios es bueno. Y aún en medio de tu debilidad, miren, esto quiero cortarlo correctamente, porque no le estoy diciendo sea cual sea su condición, vaya, llore por la gente, que Dios va a hacer la obra, porque el Señor viene por una iglesia que es pura y sin mancha. Lo que te estoy diciendo es que a pesar de lo bagres que somos nosotros muchas veces, Dios se glorifica en medio del pueblo. Porque en medio de la cárcel, Pablo y Silas entonaban cantos. Y dice la Biblia que la cárcel abrió sus puertas. Eso nos habla de libertad. ¿Y no estaba encarcelado, pues? Pues este hermano que está orando por el otro, está orando porque sea sano, pero el hermano que está recibiendo la oración, uno analítico, no sabe que el hermanito que está a la par, ay, ese hermanito le gusta la comunicación. Pero Dios puede usar a quien Él quiera. Aquel que venía le habló a través de una burra. ¿Se acuerda usted a quién le habló a través de una burra? Tíquico estuvo con Pablo en la primera y en la segunda cárcel. Imagínense, hoy, año 2023, a saber qué clase de ministro engendró ahí en esa cárcel, porque nada bueno podía salir de esa cárcel. Año 2023. ¿Qué ministerio puedes tener tú en una cárcel? Aquel que es entregado por parte de Dios de una manera sobrenatural. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Tenemos que ser hombres y mujeres formados en la dimensión de la integridad y la fidelidad con nuestros padres espirituales. Bueno, con nuestros padres en general. No digamos más allá, en aquellos padres que invierten su vida por la edificación de cada uno de nosotros. Y número 7, con este quiero ir cerrando. La séptima lámpara encendida en el aposento del Espíritu Santo fue Trófimo. Ese nombre significa nutritivo. Esto nos habla a nosotros de hombres y mujeres cimentados en palabras de fe y de buena doctrina, que de alguna manera nutran a la iglesia. Dice acá, mire, con la luz de la verdad. Por eso Proverbios 6:23 dice, mire, porque el mandamiento, ¿qué es mandamiento? Es lámpara. Los mandamientos de Dios alumbran el caminar. Los mandamientos de Dios nos dan luz con respecto a cómo llegar y cómo estar en aquellos lugares dimensionales espirituales que queremos alcanzar a través de su palabra. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones, ¿a quiénes le gustan las reprensiones y la instrucción? No son bonitas, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha recibido alguna reprensión de alguien? Camino de vida. Cuando su padre y su madre le reprenden o le dan instrucción, jovencitos. Cuando papá o mamá da instrucción, esto quiere decir Proverbios. Cuando papá o mamá dan instrucción o dan reprensión, les están llevando por el camino de vida. Ojo, la reprensión y la instrucción son parte del camino de vida, que si los aprendemos a recibir de parte de Dios, amado hermano, dice acá, mire, lámpara a mis pies, dice también la palabra, es tu palabra. Mitvá, mandato.
Porque el mitzvah es lámpara, porque el mandato, porque el mensaje, porque la orden, porque la palabra, porque el precepto. ¿Qué dice la Biblia? Es lámpara, es instrucción. Cuando el pastor te llama y te dice, mira hijo, esto y esto y esto no está bien, tú tienes que saber que lo que está procurando el pastor hacer es llevarte por el camino de vida. Cuando papá te llama y te da reprensión, lo que papá y mamá eventualmente pudieran estar queriendo hacer es llevarte por el camino de vida. Cuando te dan instrucción, lo que quieren hacer es llevarte por el camino de vida. ¿Por qué? Porque en el camino de vida conocemos a la vida misma, que es Cristo Jesús. Por eso el Señor decía, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. ¿Dónde quiero aterrizar este mensaje, amado hermano? Para poder ser hombres y mujeres que de alguna manera habitemos en el lugar santísimo y tengamos acceso en la dimensión del aposento del Espíritu, tenemos que aprender cada una de estas cualidades, pero más que aprenderla, ejercitarla en cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros tomamos estos elementos y los ejercitamos en nuestra vida, amado hermano, empezamos a provocar de alguna manera el avivamiento. ¿Cuántos se recuerdan que estuvimos hablando un poco acerca del avivamiento? Ese avivamiento llega a nuestras vidas cuando poseemos cualidades como las que son requeridas en el aposento del lugar santísimo. Cuando nosotros vamos y examinamos el aposento del Padre y examinamos el aposento del Hijo, vemos que los elementos son otros y lo que nos requiere y lo que Dios nos provee a través de eso son diametralmente opuestos a esto. ¿Por qué? Porque este tipo de instrucciones que vienen en el aposento del Espíritu de alguna manera son elementos que transforman internamente nuestra conducta. Por eso es que un hombre del Espíritu se le reconoce, porque cuando nosotros observamos estas cualidades están presentes en su vida. ¿Cuántos hombres y mujeres del Espíritu anhelamos de alguna forma poder tener esta dimensión plena en Cristo Jesús? Ponte de pie, por favor, si fueras tan amable. Estos elementos tenemos que llevarlos a casa y ponerlos por obra en cada uno de los aspectos de nuestra vida, amada iglesia. Anhelamos ser hombres y mujeres del Espíritu, que a través de ese nivel de relación, amado hermano, podamos provocar la sobrenaturalidad de ese avivamiento que tanto anhelamos en cada una de nuestras vidas espirituales. Así que en el nombre del Señor Jesús, hoy quiero dejar esta enseñanza hasta acá el día de hoy y motivarte, amado hermano, a que a cada una de estas 7 lámparas que tuvimos a bien observar y ver, podamos ponerlas por vida en cada una de nuestras vidas. Así que en el nombre del Señor Jesús, hoy quiero pedirte que oremos y clamemos al Señor. Como suele ser, el altar del Señor está abierto, por si alguien hoy necesita previo venir y ponerse a cuentas delante de Dios o quiera venir a colocar cualquier condición en su vida espiritual que de alguna manera limite que estas 7 lámparas irradien en su vida espiritual. Así que cierra tus ojos, por favor, en el nombre del Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy te damos gracias, bendito Señor, Rey y Dios, por tu bendición en nuestras vidas, Padre de la gloria. Tú sabes, bendito Señor, cuánto anhelamos cada uno de nosotros un nivel de relación diferente contigo, Señor. Hoy hemos tenido a la luz de tu palabra, Señor, la instrucción de qué lámparas tenemos que encender para ser hombres y mujeres que habiten, Señor, la dimensión del lugar santísimo, mi Rey. Hoy te queremos pedir cada uno de nosotros, Señor, que esa transformación de tu espíritu venga de una manera sobrenatural a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Pon en mí, dile ahí donde estás, el querer como el hacer, para que tu palabra, Señor, esta enseñanza que hoy hemos recibido, podamos llevarla y ponerla por obra
en cada una de nuestras vidas, bendito Señor. Permítenos encender esas 7 lámparas en nuestra vida devocional contigo, bendito Dios, para que tu transformación venga de una manera diferente a cada una de nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, yo sello esta palabra, sello esta instrucción sobre tu pueblo, bendito Dios, para que cada día, Señor, a través de la enseñanza y del consejo de tu palabra, mi Rey, cada uno de nosotros podamos tener vidas diferentes en nuestras vidas espirituales, en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Oh, Carrabasato, eso es, preséntate delante del Señor ahí donde estás y no pierdas este momento en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido.